hecho lo que es. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿No escucho bien? Que lamentablemente este año no podía estar en todas las escuelas, así que no llevo el que llevar, pero sí recuerdo el año pasado que por cuestiones laborales no pude participar este año como me hubiese gustado. Y traigo un poco lo que me pidió Cristina, que es contar cuáles son los conflictos socioambientales en Galicia, entendiéndolo en el marco de una escuela de economía, en la que yo no voy a explicar los procesos coloniales porque están implícitos y un poco el análisis ya más territorial detrás de la mano de Cristina. Pero sí me parecía interesante contar algunos hallazgos que he tenido, porque no se trata de una investigación terminada, no voy a contar cuáles son los resultados, sino más bien con qué me he ido encontrando en el camino, qué elementos creo que son de interés, de conocer y que nos pueden como transformar nuestra idea sobre el territorio. Bien, lo primero es esta fotografía que es en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, que es un espacio público relevante donde se hacen muchas manifestaciones políticas ciudadanas importantes. Y en la foto veis una línea azul, que se nota un poco, ¿no? ¿Se alcanza a ver aquí? Aquí, con el cursor se ve. Esta línea azul fue una tela continua que se extendió como parte de una performance durante la manifestación y que consistía en que un grupo de voluntarios y voluntarias llevó esta tela desde el inicio de la plaza hasta el escenario, pero se realizó en completo silencio. Y durante ese momento de silencio se pidió a estas más de 50.000 personas que estábamos ahí que imagináramos el río Ulla, que es el río que estaría contaminado por el empresario, que comentaban que ya se comentó sobre el caso, y se pidió que imaginásemos con los ojos cerrados este río que fluía limpio, con vida hasta el mar. Y esto sucedió en medio de esta multitudinaria manifestación, ¿no? Y con ello quiero plantear algunos elementos que se relacionan con los lenguajes y los imaginarios que se están produciendo hoy en día en lo que es la defensa del territorio, ¿no? Y son cuestiones que no dejan de ser tremendamente emocionantes, pero también transgresoras en términos de la lucha histórica y de los lenguajes históricos reivindicativos. Para entender un conflicto ambiental, la típica definición de conflicto es que hay diferencias de intereses, ¿no? Pero eso es una manera de desconflictuar el conflicto, porque cuando pensamos en las cuestiones socioambientales, interesa incorporar otras variables que son las que quiero plantear. La primera es que la disputa se centra en el acceso y la gestión de los recursos naturales como desiguales, ¿no? Entonces, vale, que tenemos calidad en que cómo vamos a acceder a los recursos que existen en el lugar y además cómo los vamos a gestionar, incluyendo la riqueza que se produce a partir de esos recursos. Y una segunda definición interesante que el IREF, que trabaja hace mucho tiempo sobre conflictos socioambientales, incorpora un elemento que para mí es complementario, que es la participación de comunidades o colectivos que defienden un territorio y su sentido de pertenencia. Y aparecen dos elementos más. La idea de que no es un conflicto abstracto, sino que hay un grupo de personas reivindicándolo como tal, pero además está esta idea del sentido de pertenencia. Que iremos viendo en adelante que tiene un valor muy importante en la reivindicación actual y las reivindicaciones que muchas veces cuando se habla de conflictos socioambientales se habla del tercer mundo y de todo el mundo indígena, pero que cuando hablamos de los elementos identitarios, como se ha tratado totalmente, ¿no? Aquí en Europa también tiene una relevancia muy importante en esa defensa del territorio de nosotros, de la creación y producción de nosotros. Y luego, de esos dos elementos, que en realidad son cuatro variables, me interesa incorporar también que el conflicto socioambiental no sucede en un marco societal en el que hay una neutralidad o es primera vez que se produce un conflicto, sino que se trata de una sociedad en la que ha llegado a un acuerdo mínimo, que puede ser más o menos cuestionado, que son los derechos humanos. Entonces también entender que el conflicto socioambiental
socioambiental se produce o se gatilla en el momento de la transgresión de diversos derechos de la persona. Derecho a la participación, a la información, a un medio ambiente sano, incluso a la propiedad, ¿no? Que forma parte del derecho. Y en este sentido, esta definición también creo que viene a aportar que dice que los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores, no menciona cuáles son, que se manifiestan públicamente y expresan opiniones, posiciones, intereses y o planteamientos por la afectación de derechos humanos derivada del acceso y uso a recursos naturales, así como también del impacto de las actividades económicas. Entonces tenemos uso de recursos, pero también el impacto que puede producir determinada actividad como contaminación. Esta es una definición del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que lleva trabajando sobre conflictos socioambientales ya casi 13 años, que también es muy interesante. Esta es una apuesta que hace el grupo de Atlas de Justicia Ambiental, no sé si lo conocías, que es un esfuerzo de empezar a entender que existen ciertas constancias, ¿no? Ritmos, continuidades en los conflictos. Muchas veces cuando se vive un conflicto o se está trabajando en la defensa de un determinado territorio, se vive como una realidad aislada con la propia complejidad local. Sin embargo, es interesante cuando empiezas a ver que existen mecanismos de localización, de imposición, de manejo de medios y una serie de mecanismos que se suceden de manera similar entre un conflicto y otro, independientemente del lugar donde esté. Y que volvemos siempre al origen de este conflicto sobre los recursos y sobre la gestión y el uso y la gestión de los recursos. Este atlas tiene 4.353 casos presentados de manera internacional, de los cuales 183 están en España. Son mucho menos de los conflictos que realmente tenemos en países, hay 12 o algo así, pero es interesante poder entender esto desde una visión global, ¿no? desde una macro escala en que están sucediendo estos conflictos y que ya no dejan de ver como una cuestión puntual o como algo excepcional, sino como fenómenos que vamos a tener que vivir en un momento u otro, ¿no? Y que están sucediendo en otro lugar. Así como está esta idea de que existe un marco de derechos humanos, existe un marco global en el que se están sucediendo estos conflictos, no son situaciones aisladas, únicas, excepcionales, sino que son constantes, existe también otro marco que para mí es relevante de tener claro cuando estás entendiendo el conflicto socioambiental, y es que sucede en un momento planetario específico respecto a las diversas crisis que estamos experimentando, ¿no? Esta es una manera de simplificar la crisis que tenemos de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, en que se plantea que, no sé si conocéis el gráfico. Bueno, el gráfico se plantea que hay 9 áreas, ¿no? 9 límites del planeta que necesita para existir el equilibrio, que es el círculo que está en verde, ¿sí? Y cada uno de ellos está relacionado con el cambio climático, integridad de la biosfera, presencia de actividad química artificial en el entorno y en nuestros cuerpos, capa de ozono, aerosoles atmosféricos, acidificación de los océanos, ciclos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo, cambios en el agua dulce y cambios en el subsuelo, principalmente por la deforestación. Se supone que estos son elementos que tienen que estar en el equilibrio, ¿no? Y vemos que salen de la esfera verde 6 de ellos. O sea que estamos, al menos desde esta visión, traspasados en 6 límites que se relacionan con la capacidad de la Tierra de regenerarse y de mantener la vida, ¿no? Y que podría y va a producir cambios importantes que van a afectar negativamente a nosotros y a otros seres humanos. Por lo tanto, cuando pensamos en el conflicto socioambiental, no es sobre el caso de esta celulosa en este lugar, sino que tenemos que estar pensando en todos estos elementos. Y en este sentido, el conflicto socioambiental para mí tiene un interés transformador. Traigo este libro porque tuve la suerte de conocer a Mariana Walter hace unos poquitos, una argentina que lleva tiempo trabajando sobre conflictos principalmente mineros en América Latina. Y esta es una editorial, hablando de editoriales, muy curiosa
y es interesante encontrar este libro que se llama Pluto Edition. Bueno, y en este libro ellos plantean una serie de casos y que dicen que van a analizarlo desde tres elementos. El primero tiene que ver con las relaciones de poder, el segundo con las dimensiones y el tercero con la escala del cambio. Y ellos definen, y a mí me sirve esta definición para entender el conflicto socioambiental, como la necesidad de transformaciones radicales, los conflictos como catalizadores del cambio y las alternativas que se presentan desde estos movimientos ciudadanos como materializaciones concretas de cambios necesarios. Por lo tanto, en mi investigación se nutre de estos elementos para entender o tratar de proponer elementos que configuren alternativas a una organización socioespacial sostenible en términos de estos marcos anteriores que estábamos viendo y de las necesidades que tenemos. Es así como llegué a plantear los conflictos socioambientales en Galicia. Yo estudié específicamente la opinión de activistas de asociaciones y organizaciones ciudadanas de defensas territoriales que fueran de una gran cantidad de personas o que tuvieran una antigüedad superior a 5 años, fue como mi delimitación. Y entonces había dos preguntas en las entrevistas que realicé. La primera era cuáles son los principales conflictos socioambientales actualmente en Galicia. Y después de esa pregunta venía cuáles han sido los conflictos que marcan el desarrollo de la defensa territorial o de la defensa ambiental en Galicia. Y lo curioso es que las dos preguntas se superponen, porque muchos de los conflictos actuales tienen 10, 15, 30, 35 años de antigüedad. Y sigue habiendo un movimiento asociado en la defensa de sus territorios. Y otros muchos se han logrado paralizar. Y bueno, y ahí apareció una parte muy interesante de la investigación, que me gustaría en algún momento poder desarrollarla, que tiene que ver con los niveles de éxito de esta movilización y la paralización de los proyectos. De los conflictos socioambientales en Galicia, en principio, tengo un listado de 62, que yo no la traigo 62, pero traje los primeros 20 para mostrar un poco de qué tipo de conflicto estábamos hablando. Estos primeros 20 puede ser un ranking de los que contestaban, ¿no? De 20 personas que hicieron estos conflictos, 18 esta otra y se iba haciendo dependiendo de la cantidad de veces que se mencionaban. Me interesaba también que fuera una pregunta que no estaba preparada, no es una pregunta que el activista tenía tiempo de pensar, de buscar, sino que quería escribir algo a flor de piel, ¿no? Porque eso también iba a demostrar también como ciertos elementos que eran más relevantes de esa lucha que la persona lo tenía todavía en su memoria y en su presente. Aparece el parque eólico y la celulosa arte, en primer lugar, la manera de celulosa arte comparto el número 1, solo que por cuestión temporal tenemos esa investigación. Todavía no se detonaba el conflicto, pero realmente los dos son los más mencionados. Y luego aparecen otros que aquí no se notan los azules, ¿no? Sí, se ven aquí, se metía abajo la parte. Bien, entonces tenemos parques eólicos, celulosa arte, eucaliptus, agroganadero industrial, incendio, celulosa ense, mina de toro, mina coltán, pérdida de biodiversidad, mina de wolframio de Sanquil. Todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos. Después tenemos varias minas nuevamente, minas de lignito, minas de compuesto, minas de mura, planta recasificadora de Ganosa, que esto es en el municipio de Medio Vivo, parques eólicos marinos, problemas históricos producto de la concentración parcelaria, Coherente, una empresa de carnes y la asociada a la contaminación de suelo y agua de la ganadería por los medicamentos, hormonas, la receta de los animales, fábrica de vivienda de Alcoa, que en un momento abre, los encierros, los vulnerables, nuevas actividades también contaminantes y la pérdida de bosques. Bueno, hay un poco de todo. Y es interesante que cuando uno analiza este listado, uno dice, bueno, algunos son conflictos y otros son problemas. Si utilizo los elementos que decía al principio, ¿no? Y quiénes están organizados, y luego puede que como la primera definición, por eso separé los azules que son como problemáticas que son extensas y son también más difíciles de hacer recogidas por la ciudadanía. Aún así, en el periodo de los grandes incendios en Galicia hubo manifestaciones
en contra de los incendios, y está relacionado con los eucaliptos y con las celulosas, y empezamos a ver que cuando analizas en conjunto los conflictos, una serie de relaciones, ¿no? En términos de colonialidad, tiene que ver también con cómo se van colonizando y cómo se van convirtiendo ciertos espacios en lo que llaman algunos áreas de servicio. En este sentido, una primera aproximación es que hay 4 elementos desde una visión crítica que podríamos entender o que necesitamos de tenerlos al momento de analizar los conflictos socioambientales. Estos son tiempo, espacio, impacto y actores. A lo mejor estas burbujas pueden tomar distintas formas, quizás espacio podría ser una gran burbuja y los otros elementos van en relación, pero a mí por ahora me interesa que a veces lo difícil de un conflicto es poder recogerlo, cómo lo entiendo, cómo lo explico. Y estos 4 elementos te pueden ayudar a entender cuando te enfrentas a un conflicto, ¿no? Y el tiempo, era lo que mencionaba anteriormente, se relaciona como en 2 momentos. Uno, con la temporalidad del conflicto. Hay conflictos que se abarcan, hay conflictos que si bien son nuevos, se unen a problemáticas que ya tenían de tiempo anterior. Hay conflictos que se detienen y luego vuelven a florecer, minas que se cierran y de pronto se vuelven a reabrir, no por los permisos que se quieren otorgar nuevamente a la minera. Tenemos conflictos que llevan 35 años, como la celulosa ANC, o 25 años, como la planta regasificadora de Reganosa. Entonces tenemos una cuestión del tiempo que tiene que ver con un pasado que es presente, ¿no? Y que eso veremos que se relaciona luego con los actuales también. Y por otra parte tenemos el tiempo en términos del presente. La velocidad de imposición, de implantación de los proyectos, cuando aparecen los proyectos es muy difícil, cuando tenemos un proceso que no existe una velocidad en que la sociedad sea capaz de parar, que por eso son conflictos, ¿no? Porque suceden en la variable tiempo, es un elemento que condiciona estos conflictos en términos de reacción y también en términos de los efectos, ¿no? Porque al ser tan rápido, los efectos empiezan a ser mucho más rápidos sobre el territorio respecto a otros procesos de contaminación históricos, como por ejemplo todo el tema de difusión de parques eólicos de Galicia, que se han ido generando poco a poco, pero son implantaciones que suceden rápidas, extendidas en el territorio, de gran extensión y rápido en la forma en que comienzan a participar el territorio, y que no es uno, sino que son todos estos que van cambiando. Y cuando yo digo 62 conflictos ambientales, probablemente sean 300 o 500 fácilmente, porque casi en cada municipio es posible encontrar un pequeño conflicto y una pequeña grupo que está defendiendo. Aquí estamos hablando de organizaciones grandes que llevan tiempo, conflictos que tienen un impacto mediático, y de esos son 62, pero en realidad son muchísimos más. Luego tenemos un segundo componente del conflicto, es el espacio. Y el espacio tiene que ver con varias características propias del espacio. Lo primero es que sucede en el punto en concreto, ¿no? Sucede aquí va a ser la localización. Pero cuando quieres analizar esa localización o quieres mapear esa localización, no es suficiente porque realmente el impacto que genera son en áreas mucho más extensas. Si esta localización, en nuestro caso de arte, la voy a poner en un río, voy a afectar el río, voy a afectar toda la ría y voy a afectar toda la costa también, y toda la ribera, y los montes inmediatos y las ciudades inmediatas. Por lo tanto, hay una dificultad en términos de la localización real de la actividad, para decir, la patente, que se pone en un lugar específico, en una dirección que tiene un número y todo, pero que los efectos se extienden en el territorio. Y esto en términos espaciales es importante porque estamos hablando de 62 conflictos que se extienden en el territorio y que cuando empezamos a ver estas áreas de influencia, hay una serie de intersecciones en el territorio que empiezan a agudizar y generar mayor tensión en términos espaciales. Otra cuestión importante también en términos espaciales es dónde sucede. La mayoría de ellos suceden en el territorio rural. En términos de concepto de colonización de urbano y rural también aparece como desde las necesidades de la ciudad en la que se utiliza el rural como el lugar de donde voy a sacar, extraer los recursos, ¿no? Por ejemplo, los parques eólicos, el 84% de ellos están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Yo le diría, bueno, desde una visión puede decir hay pocos habitantes, hay poco impacto,
pero si entendemos la realidad sociodemográfica de estos lugares, sabemos que son lugares de envejecimiento de población, son lugares que no cuentan con suficiente red de servicios públicos, por lo tanto estamos agudizando una situación que ya venía en el tiempo, ¿no? Y en el caso de Río Solico, además, se extienden 125 municipios de 313 en total. Entonces, estamos hablando de procesos de enorme extensión que están influyendo en una organización del territorio basada en intereses que hay que revisar, ¿no? Desde un marco, además, en especial de una crisis ambiental. Por lo tanto, se van superponiendo estos elementos espaciales y que, como decía, son acumulativos y funcionan en cadena en términos de los efectos que producen en el territorio, que cuando viene un análisis de impacto ambiental solo analiza como abstraído de todas las otras variables y de todos los otros elementos que ya están prefigurando un territorio fuertemente tensionado. Los impactos son más conocidos, ¿no? Son los efectos que produce la actividad, que son sociales, como explicaba en una población en conversión de población, pero no en toda parte. Por ejemplo, en el caso de aquí existe una economía local interesante, ha llegado a la población, por lo tanto no siempre se produce este binomio. Impactan también a la economía local y con impactos ambientales tanto de pérdida de biodiversidad como también de contaminación directa que se produce a través de las actividades. Y luego viene un cuarto elemento que constituye el conflicto, que permite entender el conflicto, que son los actores. Y de manera bien sencilla vamos a encontrar que existe una continuidad entre un actor público, entidad pública, la administración, la ciudadanía que está en contra del proyecto y la empresa que es la que quiere localizar o está desarrollando la actividad en el lugar. Y si uno lo plantea en un proceso abstracto, diría, bueno, son estas tres partes, pero en realidad estas partes representan distintas partes de la sociedad, distintas cantidades de personas. Entonces, en términos de representatividad, ya no la podemos poner en iguales. Y luego, lo más importante en términos de participación es la simetría que existe en el acceso a la información y la capacidad de decidir en esa transformación que se está generando en el territorio. Por tanto, son actores, pero son actores que parten de una desigualdad de condiciones para poder defender sus territorios. Y además de eso, tenemos una ciudadanía que está directamente afectada, que va a afectar a sus propiedades, a sus salud, a sus animales, y por otro, una ciudadanía que es solidaria con esas formas y con esos abusos que se producen, ¿no? Y a veces, entre uno y otro, tampoco hay claridad sobre cuáles son los caminos, cuáles son las fórmulas para generar esa defensa. Es interesante observar que en la isla hoy en día existen dos plataformas muy importantes. Una tiene que ver contra los eólicos, que está conformada por 178 entidades, y el caso de ALPRI, que son más de 200 organizaciones que han firmado en los últimos manifestos. O sea, estamos hablando de una capacidad también de generar redes que es interesante y que trasciende al gobierno local y se termina discutiendo estas cuestiones más macro que planteaban en principio. Bueno, esto sonaría muy bien, pero estos grupos están siendo fuertemente asediados por los medios de comunicación, por la propia naturaleza humana que hay distintos intereses dentro de cualquier organización, cualquier que haya trabajado fuera del complejo, pero también el asedio de otras estructuras críticas que están en disputa con quién critica y cómo se hace. Y me refiero en este sentido a la necesidad como de estudiar y detenerse un momento a pensar cuál es el rol de los partidos políticos y de los sindicatos respecto a estos movimientos que se van generando. También existe entonces una serie de tensiones al interior de estos grupos que no son nada fáciles de gestionar. Por lo tanto, cuando hablamos de una ciudadanía organizada que defiende su territorio, suena muy romántico, pero realmente hay unos costos personales, unos costos de tejidos, unas rupturas de disputas que muchas veces son muy complejas de poder vivir, ¿no? de poder seguir adelante con todas estas. En esto quería comentar
que hay un grupo aquí en Galicia muy recientemente, el sábado pasado, nos reunimos Cristina como parte y otros amigos, realizamos un manifiesto justamente tratando de aunar esta idea completa de lo que está sucediendo en Galicia desde una visión territorial. Y la actividad consistía en una pequeña caminata con una comida en Leboré, que es una pequeña aldea en el Camino de Santiago de Compostela. Y este encuentro surge como una idea de apoyar técnicamente a la plataforma Yo Arriba que está defendiendo el tema de alta, ¿no? La no localización de alta. Aquí vemos dos imágenes de los momentos de la actividad. Está hablando aquí Antón Massa, que lleva 35 años en la lucha contra la celulosa en la nueva Pontevedra. Y quería muy brevemente plantear algunos de los elementos con los que se busca comenzar una discusión o comenzar a pensar cómo podemos imaginar un territorio ordenado en el contexto de las necesidades ambientales que hoy día tenemos, pero también desde lógica que permita organizaciones espaciales diferentes. Ahora, claramente, estos elementos, cada uno de ellos genera un conflicto en sí mismo, porque son fuerzas, ¿no?, que están disputando territorio puntual, pero el territorio en general, y la forma en general en cómo nos organizamos en el espacio. Y uno de ellos, el primero, era la defensa del bien común frente al extractivismo, en un rechazo a los proyectos que anteponen el núcleo a la vida, ¿no? Y cómo se pone al servicio del territorio a supuestas industrias de clave que van a generar economía, empleo, biodiversidad, que están generando contaminación, están destruyendo patrimonio natural, cultural y el tejido económico local. La preservación de la vida en el territorio en la costa, la preservación de la vida en el territorio y en la costa, también se relaciona con un modelo territorial en que se cuidan las personas, ¿no? Y entender la biodiversidad no solo como una cuestión puntual, sino la biodiversidad como una condición que permite la regeneración de la vida natural, pero también sostener nuestra propia vida como ser humano. Entonces también saltar de esta visión antropocéntrica. Ahora, esto es una discusión, uno lee el documento y hay una serie de contradicciones que forman parte de un documento hecho en forma conjunta, ¿no? Pero hay algunas ideas que me interesa poder ir planteando. Y también en esta idea de la preservación de la vida aparece este concepto de la responsabilidad intergeneracional. No solo se trata de que estamos ahora, sino de quienes vienen más adelante. En tercer lugar, el territorio común y una planificación y organización del territorio sustentada en la justicia espacial, basada en los derechos de las personas y de las comunidades a decidir sobre el uso de suelos, sus recursos y de los futuros, ¿no?, que se quieren poniendo enfrente los intereses particulares en común sobre los particulares subjetistas. Esto en términos de planificación de urbanismo son realmente desafíos muy complejos de imaginar de cómo se podrían hacer, porque en el fondo la planificación y los instrumentos responden también a una determinada sociedad, ¿no?, en la cual los principios son diferentes. Nos ha enseñado que supuestamente nuestros instrumentos de planificación y ordenación son neutrales, pero realmente no lo son, o realmente no lo pueden seguir siendo frente a los conflictos que nos encontramos. En cuarto lugar es la salvaguarda del patrimonio natural e inmaterial. Es interesante cuando hablaba de este momento identitario. El patrimonio no solo se defiende por su valor cultural, sino por esta idea de herencia, ¿no?, por esta idea de identidad. Los cuidados como estrategia de arraigo en el territorio frente a la población, cómo generar efectivos sistemas de bienes y servicios que puedan sustentar a la población rural, la necesidad de participación y democracia en la toma de decisiones y la necesidad de equilibrio territorial en la que se denuncia que existen determinados tipos de proyectos que están siendo financiados por la administración que van en contra de cuestiones básicas de sostenibilidad del territorio. Para terminar, quisiera plantear que algunos
hallazgos que tienen que ver con maneras de analizar y de desactivar la idea de muchas veces se plantea que una idea de desarrollismo, ¿no? O de generar empleo, economía, frente a defender la naturaleza, defender la economía local, como si fueran cosas que no fueran posibles de generar conjuntamente. Entonces, hay algunos elementos que uno puede tomar para poder desactivar también fácilmente este tipo de discurso, ¿no? Porque al final también hay un relato asociado a esta exposición y a esta manera de transformar los territorios desde el interés privado. Y el primero es dónde se producen los impactos y dónde se reciben los beneficios. Esto es algo que parece súper evidente, pero es un primer punto que te permite desactivar, ¿no? Y esto lo puedes pensar en distintas escalas, desde los beneficios se los lleva el mundo urbano y los impactos se los queda el mundo rural, o los impactos que dan en Galicia y los beneficios se los lleva a Madrid, o los impactos se generan en Galicia y los beneficios se los llevan a empresas internacionales que no sabemos dónde están realmente aportando sus impuestos, ¿no? Sus beneficios. Por lo tanto, aquí aparecen distintas escalas también de entender esta idea de impacto y beneficio como un primer elemento de quebrar esa idea de estos discursos que se van generando sobre la fiabilidad de estos proyectos. El segundo tiene que ver con la fragilidad ambiental, que se relaciona con la fragilidad económica propia de las características de la economía. Entonces, esto no sucede en un lugar en una página en blanco, sino que sucede en un lugar que existen agresiones ambientales históricas, que existe un territorio natural que hay que conservar, que hay poco en España que se plantea que la necesidad de aumentar los espacios naturales como una manera de reequilibrar el planeta, y también la fragilidad económica que existe en las comunidades, ¿no? Que lo planteamos al principio. El cuarto elemento, la falta de planificación. Encontramos que hasta ahora gran parte de la planificación se ha especializado en el mundo urbano, creyendo que el rural es un espacio disponible, y encontramos que casi no hay elementos que puedan sustentar o defender, aun cuando existen instrumentos que no se han desarrollado como ordenación del territorio o la aplicación de la ley de biodiversidad que existen, ¿no? Hasta ahora gran parte de proyectos que se han logrado detener justamente es a partir de legislación más reciente. La falta de participación en las decisiones es un elemento que requiere igualmente una discusión importante, que la participación en la decisión de transformación del territorio existe como modalidad de participación pública, pero vemos en estos conflictos que no está siendo eficiente, no es capaz de equilibrar ni fiscalizar ni generar la transparencia suficiente para el proceso. La evolución del marco legal, que comentaba anteriormente, hay evolución del marco legal, sin embargo, los instrumentos que hoy día están regiendo el territorio o no están desarrollados o no los recogen o están desactualizados, y esto es común a todo el territorio en España. También lo que mencionaba, que los impactos no son específicos de ese proyecto, sino que son en cadena y en acumulativo, cuando analizas en términos de integridad del territorio desde la visión biofísica. Un octavo elemento muy necesario es de dónde puede sacar la energía, quién financia esa energía, cuáles son los impactos de esa energía. En general son proyectos de clave que tienen una enorme necesidad de abastecerse de energía, y sabemos que en general grandes abastecimientos de energía tienen también sus impactos directos sobre el territorio. Se relaciona con la escala de producción, son proyectos de gran extensión física. Mencionaba lo de los eólicos, pero también en el caso de Antri, si uno verifica el área que corresponde a la superficie de esta macrocelulosa, es comparado a la ciudad de Santiago, Pontevedra, vamos a ver sus dimensiones similares. O sea, estamos transformando el territorio desde unas lógicas espaciales que son muy grandes y con efectos no solo ahora, sino también en el tiempo. Y finalmente, la pregunta que es casi la primera, ¿no? Pero la pongo al final porque es como, además de todo lo otro, es quién se beneficia efectivamente de este tipo de enclave de empresas, considerando que muchas de ellas requieren inversión pública para ser sostenibles, para poder mantenerse, para poder iniciar la inversión. Por lo tanto, es una discusión que tiene que estar presente en cada
Estábamos antes en el camino si continuar y usar al final y usar todo al final. Porque eso sí algo que a veces se cansa. Sí, más como los temas dialogaban bastante bien, pero luego de unidad territorial en la que se hagan otros temas, pero como que hay todo un territorio, si quieres comentamos todos los finales, como pasan a hablar mucho. Para